Voy a pasar a grabar. Sale esta sesión. Recuerden que ustedes la van a tener ahí con toda la oportunidad de poderla revisar. Y chicos, participen. Yo voy a hacer como que soy alumno, también voy a preguntar todo. Sí, básicamente voy a estar preguntando. ¿Sí? Y les voy a dar tiempo para que respondan. Si veo que se equivocan, a ver otra vez, reafirma la información para obviamente a entender todo esto. ¿Sale? Adelante. Buenos días. Bueno, nosotros somos el equipo 1. Nos tocó hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Y pues o sea, el equipo está conformado por Sebastián López, Manuel López, Gael Pineda, Katia López, Azul Parra, Samantha Borrayo, Carolina López, Rachel Meliani, Ana Karen, Geraldine Corrales, Carlos Sandoval, Luis Armando, Ángel Aldrete y yo, Antonio García. Resumen. En esta presentación de física se estarán tratando temas en torno al tema del principio de Bernoulli, la explicación de esta, la fórmula y qué conlleva, la importancia y más. La ecuación o principio de Bernoulli te permite analizar un fluido que fluye de arriba a abajo a través de toda clase de tubos distintos, que toma en cuenta cambios en la energía potencial debido a la gravedad. Esta, siendo una consecuencia de la ley de conservación de la energía, consideramos un fluido circulando de modo estacionario a través de una tubería que no es horizontal. La presión variará en un punto a otro a lo largo de la tubería y debe realizarse cierto trabajo para que el fluido circule. La velocidad del fluido y la presión también variarán. El principio de Bernoulli fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en 1738. Y expresa que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Bueno, y ahora yo les voy a explicar como con mis palabras para que ustedes puedan entender lo que acaba de mencionar mi compañera Katia. Y es que primero tenemos que saber que el principio de Bernoulli, como ella ya lo mencionó, establece que en el flujo constante la suma de todas las formas de energía debe de ser la misma. Y esto, para entenderlo de una manera más sencilla, se deriva principalmente de lo que es la ecuación de la conservación de la energía, donde si recordamos, toda la suma de la energía cinética, potencial y en este caso la presión estática tiene que ser siempre constante. Y es casi lo mismo en el principio de Bernoulli, ya que supongamos que aumenta la velocidad del fluido, por tanto debe de disminuir lo que es la energía potencial del mismo o en su caso la presión estática, para que la suma de estas energías siempre sea la misma. Habitantes cotidianos y en la ingeniería. La ecuación de Bernoulli la podemos encontrar en pulverizador de insecticida, que este funciona basado en el comportamiento de los fluidos en movimiento. Como consecuencia en la disminución de su presión, este aumenta la velocidad de su fluido. En los aviones también lo podemos encontrar. Las alas de los aviones son diseñadas para que haya más flujo del aire por arriba, así la velocidad del aire es mayor y la presión de arriba del ala. Al ser mayor la presión, abajo del ala se genera una fuerza neta hacia arriba llamada sustentación, que esta permite que en un avión se mantenga en el aire. El carburador de automóvil, la presión del aire que pasa a través del cuerpo disminuye cuando ésta pasa por un estrangulamiento. Y esta al disminuir su presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente del aire.
Otros alcances que tiene también es en las tuberías, ya que gracias a la ecuación de Berlin se puede calcular la tasa máxima de drenaje posible para un tanque en un orificio o grifo. También en las chimeneas, cuando más rápido sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. Gracias a eso, los gases de combustión se traen mejor. Y en ejemplos más cotidianos y simples podemos ver como en natación, que las personas cuando las manos del nadador cortan el agua y generan una mejor presión y una mayor remisión, se está generando la ecuación de Bernoulli. Y también un ejemplo más simple y mucho más cotidiano podría ser en las duchas, ya que al conectar una ducha en una manguera se puede observar cómo los chorritos de cada orificio tienen mayor alcance que el chorrito completo. También podemos verlo en un experimento que se hace con una pelota y una aspiradora, y es que si se pone una pelota de plástico y se lanza y con una aspiradora se da aire desde abajo, la pelota siempre estará flotando, y este proyecto se llama pelota flotante y se puede observar muy bien cómo se genera esto. También la tasa de flujo está dada por la ecuación de Bernoulli, y uno de estos, por último, es los dispositivos de Venturi, que el oxígeno terapia la mayor parte del sistema de suministro debido a esto. Utiliza dispositivos de tipo Bernoulli, el cual está basado en este principio. Mayormente la ecuación de Bernoulli se describe de la siguiente manera. La ecuación de Bernoulli relaciona dos puntos en un fluido con flujo laminar constante de densidad P. Y la relación que tiene entre los dos puntos son la variable P, que se refiere a la presión, la variable V, que se refiere a la velocidad, y la variable H, que se refiere a la altura del fluido de dichos puntos. Cuando usas la ecuación de Bernoulli, ¿cómo sabes dónde escoger tus puntos? Tienes que seleccionar uno de los puntos en donde quieres determinar una variable desconocida. Típicamente, escogerás el segundo punto en una posición donde se te ha dado alguna información o donde el fluido está abierto a la atmósfera. Puedes escoger usar la presión manométrica o la presión absoluta, pero cualquier presión que decidas usar, ya sea manométrica o absoluta, debes utilizarla en el otro lado de la ecuación. Los términos un medio por densidad, por volumen al cuadrado y densidad por gravedad por altura en la ecuación de Bernoulli se parecen a la energía cinética, un medio de masa por volumen al cuadrado, y la energía potencial, masa por gravedad por altura, solo con el término de la masa m intercambiado por el de la densidad, P. Así que no debes sorprendernos que la ecuación de Bernoulli sea el resultado de aplicarle la conservación de la energía a un fluido que se mueve. Y nada más una observación, en esta parte donde dice un medio de la densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado, esto es velocidad, ¿sí? No es volumen. ¿Vale? Para que tengan en cuenta esa información. Y como dijo su compañera, densidad por gravedad y altura, estaremos hablando de energía potencial. Pues aquí están los dos problemas que pues vamos a resolver en todo el grupo. El primero dice, un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro, la presión manométrica es de 345 y la velocidad del flujo es de 3 metros por segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, tenemos que calcular lo que viene ahí. Primero hay que dibujarlo, escriban el problema todos, chicos, y dibújenlo como viene ahí para poder analizarlo, ¿sí? Cada uno de ustedes, y pasar después a ejecutar la resolución, ¿sale? Entonces hay que dar un momento para que sus compañeros lo vayan anotando.
Y ahorita vamos a ver el alcance de esta ecuación. Tal vez haciendo el ejercicio van a entender un poco más ese tema. Bueno, ahora para empezar a resolver el problema, pues vamos viendo lo que son los datos que nos arroja el mismo y empezamos con las densidades, que habla de que la densidad 1 es de 25 milímetros de diámetro y la densidad 2 de 50. Diámetro. El diámetro, perdón, sí. Sí, la densidad no va a cambiar, va a ser la del agua. Y la presión 1 es de 345 kilopascales. También nos arroja la velocidad 1, que en este caso son 3 metros sobre segundo. Y ya empiezo a resolverlo, profe, o... Primero pon la lista de datos y ahorita dinos qué fórmula vas a usar y ya después empezamos a resolverlo. Bueno, la fórmula de este caso, el principio de Bernoulli, son, como ya lo mencionaron anteriormente, es un medio de la velocidad 1 al cuadrado más gravedad por altura 1 más la presión 1, que es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por altura 2 más presión 2. Si quieres, sobre esa imagen de la fórmula, pon un palomitas de las variables que ya conozcas. Para que sea más visual poder identificarlo. Pues ya tenemos lo que es la presión 1. Ajá, también tenemos las velocidades, la 1 y la 2. Entonces la velocidad permanece constante desde que entra en la sección 1 y sale de la sección 2. No, perdón, la velocidad 2 la vamos a obtener ahorita con la ecuación de continuidad. Entonces hay que borrar ahí. Entonces tenemos esta velocidad 1. ¿Qué más? Y por el momento, pues podemos ir despejando para con la ecuación de continuidad obtener lo que es la velocidad 2. Una pregunta. Ahí tenemos una altura de 2 metros. No están los datos. La altura de 2 metros.
Es la diferencia entre el punto de... un punto Entonces, de- ¿es la diferencia o es en la altura 1 o es la altura 2 o a qué se refiere? Pues la altura, o sea, lo que menciona ahí, los 2 metros, es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, ¿es delta H? Eh, sí, sí es delta H. Entonces hay que ponerle una T o, o un triangulito antes del H. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora necesitamos lo que es la velocidad 2. Ok, ¿cómo calculamos la velocidad 2? Vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Ok, entonces hay que poner la fórmula de ecuación de continuidad. En este caso vamos a utilizar lo que es área 1 por velocidad 1. No, primero, primero nota lo que Primero la es. fórmula. Sí, primero Primero la fórmula. la despejamos. Área 1 por velocidad 1. Por velocidad 1. A1 por velocidad 1. Ok, A1 por velocidad 1. Perdón, profe, es que no sé, le están fallando los audífonos, yo creo. Ok, Es es igual a igual. área 2 por velocidad 2. Y te falta el área 2. Y ahora pasamos a despejar lo que es esa fórmula, que como estamos buscando velocidad 2, entonces nos quedará velocidad 2 es A1 por velocidad 1 entre A2. ¿Para cómo encontramos el área de un cilindro? O bueno, Pues mejor dicho, el área transversal. vamos a tener que sacar las dos áreas, que es con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado. En este caso lo vamos a aplicar pues en los dos diámetros que nos dan sobre 4. Ajá, pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Los datos esperamos a que alguien nos los dé, profe, o nosotros los mismos los... No, que alguien se los dé, Ah, ok. ¿sale? Para que lo vayan haciendo también ellos. Entonces, chicos, básicamente hay que multiplicar pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? Del parte 1. Sería básicamente 3.1416 por, hay que transformar los milímetros a metros, ¿sí? Y hay que elevar al cuadrado entre 4. Si hay dudas, vayan preguntando, chicos, porque esto es para ustedes.
¿Cuánto les da en metros? ¿1.96 por 10 a la menos 3? ¿Es correcto, Pineda? No. No es correcto. Aquí en esa parte de diámetro, este es diámetro al cuadrado y estamos utilizando el diámetro 1. Ya que estamos sacando el área, ¿sí? 1 o la sección de las... Estamos tomando la sección 1, estamos buscando el área transversal. Vamos a preguntar a los demás, vamos a preguntarle a Martínez Herrera. Félix, ¿cuándo te dio? No te escuchamos. No, profe, había desconectado el micrófono. En la fórmula, Ajá. Dime la área 1 que te dio. sí, espera, la estoy sacando. Recuerden, es pi por el diámetro cuadrado, obviamente del diámetro 1, dividido entre 4. Hay que tener unidades de metros. Entonces los 25 milímetros hay que pasarlos a metros. Me dio 0.00049. ¿Es correcto, Pineda? Sí. Hay que anotar ahí básicamente el área 1 nos da 4.9 por 10 a la menos 3. Eso fue lo que escuché. Metros. Repito, 4.9 por 10, o puedes poner una letra E, menos 3 metros. ¿Correcto? Hacemos lo mismo, pero para encontrar el área 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo, pi, pero vamos a utilizar el diámetro 2 elevado al cuadrado entre 4. Los ejercicios van a estar largos. ¿Sí? Estamos haciendo esto, chicos, para encontrar velocidad 2. Manuel, ¿cuánto te da de área 2? $1.96 menos Por 2. 10 a la menos 2, ¿correcto? ¿O a la menos 3?
-2. A ver, ¿pueden revisar ese dato? Según yo es a la -3. Sí, es a la -3. ¿Sí? Entonces hay que ponerle ese -2, hay que ponerle -3, hay que checar eso, Manuel. Y sería unidades de metros. ¿Vale? Unidades de metros. Entonces, ahora sí, hay que sustituir en la fórmula de ecuación de continuidad, aquí ya despejada, ¿sí? Y hay que conocer la velocidad 2, ¿sí? Entonces, básicamente, área 1 ya la tenemos, ¿sí? El área, la velocidad 1 ya no la está dando el problema, ¿sí? Y el área 2 la acabamos de calcular hace un momento. ¿Sí? Espera un poco. ¿Cuánto les da de resultado? ¿Cuál es la velocidad 2? Vamos a preguntarle a... ¿Quién sería bueno preguntarle? Monroy, ¿cuánto te da al momento de sustituir los datos en la fórmula despejada de V2? Le pasamos entonces la pregunta a López Sebastián. ¿0.75 metros sobre segundo? 0.75. ¿Es correcto? ¿Ese es el resultado, Pineda? Sí. Bueno, ya teniendo lo que es la velocidad 2, pues ya nos pasaríamos a lo que es a despejar la fórmula central, que necesitamos obtener lo que es la presión 2, y despejada nos quedaría como presión 2. Pueden revisar ese dato de V2, es que a mí me da otro valor. Profe, es que a mí desde lo que es la área 2, me dio, bueno, en milímetros, por ejemplo, el área 1 me dio 491, perdón, milímetros al cuadrado, y en lo que es área 2 me dio 1963. Por tanto, no tiene, bueno, a mí se me hace que no tiene sentido que tenga la misma, que sea E-3, creo que es E-2, pero... Los dos.
Ok, vamos a revisar eso ahorita, continúen por el tiempo. Ok, Es que me bueno, interesa que vean el procedimiento. despejándolo, sí, mejor otra presentación. Está borrando los cuadros para poder escribir ahí. Muy bien. Sí. Empezamos con presión 2. Es igual a 1/2 de velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de velocidad 2 al cuadrado más, sí, ponle Ponle paréntesis si quieres y ponle las comillas para entender que es al cuadrado, porque si no entendemos que es otra cosa. está, más gravedad por altura 1 menos gravedad por altura 2. Más presión 1. Así nos quedaría, pero como está muy larga, pues mejor vamos a factorizarla. Y nos queda como presión 2 es igual a 1/2 de restar velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Más gravedad por la diferencia de la altura 1 menos la altura 2. Más presión 1. La diferencia de altura no es altura 2 menos altura 1. Altura 2 menos altura 1. No, porque en este caso tenemos la presión 2 a la izquierda. Ok, Y buena en la respuesta. fórmula- Sí, está bien. Sí, Y bueno, ahora pasamos a sustituir lo que es la fórmula con los datos que tenemos. Y nos quedaría como presión 2 es igual a 1/2 la diferencia de 3 al cuadrado, que son los 3 metros sobre segundo que teníamos de velocidad 1, menos 0.75 metros. ¿Verdad? Fue lo que obtuvimos en la velocidad 2, más 9.86, que es la gravedad, o lo podemos redondear a 9.81, como quieran, que multiplica a la diferencia, y aquí, profe, fue donde no le supe contestar antes, pero para resolver este problema nosotros tomamos como altura 1, 0, y la altura 2 como 2. Ok. Y tenemos la presión 1 que fue 3. Y pues ya todo eso nos daría lo que es
el resultado en kilopascales de la presión 2. No la pongan, no la pongan. ¿O ya la ponemos, profe? No, que hagan el cálculo, por favor. Ahora lo vamos a explicar todo de manera general y ahorita identificamos los errores, ¿sí?, en los cálculos de la diapositiva pasada. Aldrete, ¿cuándo te dio el resultado? Apenas lo estoy sacando. Ok. Me da 329.6. Ahí lo van colocando. Ahorita me dicen los demás si les dio lo mismo. No hay un error en la ecuación, en la tercera ecuación. Pueden revisarla al equipo. ¿En qué parte, profe? Bueno, ¿en qué ecuación sería en esta? En la tercera. ¿En esta? Sí. En la sustitución de los datos. Porque si lo sustituimos como tal está ahí, nos da un valor muy bajo. Hasta negativo. Sí, no habíamos terminado de anotar lo que era la presión, pero en realidad son 345 pascales. Ok, vamos a explicar nuevamente, te regreso a la diapositiva anterior con los cálculos porque ya identifiqué los errores. Porque nos daban un valor de 0.75 y 7.5 a otros. ¿Te regresas, Antonio? Para el anterior. Voy a empezar a marcar. Sí, aquí, no, en la otra, en la número 8. ¿Sí? Bueno, aquí el error básicamente es que teníamos los diámetros en milímetros, teníamos básicamente dos cifras, ¿sale? En ese caso de las dos cifras, aquí obviamente pues nos va a dar un valor totalmente diferente. Debería haber dado 4.9 por 10 a la menos 2 y 1.96 por 10 a la menos 2, ya que recuerden que un metro, ¿sí?, para los que lo transforman a metros, pues tiene básicamente 1000 milímetros, ¿sí? Y obviamente, pues lo que hicimos era meterlo como punto 25 milímetros, y lo estábamos metiendo, pero si ustedes hacen la operación, si obviamente los 25 lo dividen entre 1000, pues les va a dar un valor de 0.025, ¿sí? Es decir, el diámetro, lo sustituyen y ya les debería dar básicamente aquí a la menos 2, teniendo en cuenta los resultados de sus compañeros.
Posteriormente, cuando lo sustituyen aquí a la menos 2 en nuestra fórmula, ¿sí? Ya les da 0.75, ¿sí? Ahora, en el caso de que hace rato le comenté a su compañero a qué se refería ese 2, ¿sí? Esos 2 metros en la parte superior, lo que estoy marcando, y se encuentran 2 metros por arriba de la sección 1, básicamente nos está dando la altura 2, ¿sí? Esa es la altura 2, ¿sí? Entonces, por lo tanto, está poniendo su compañero que la altura 1 es 0, ¿sí? Hay que esperar un poco para que sus compañeros observen esos detalles. Repito, en esta parte teníamos que haber dividido entre 1000, ¿sí? Los 25, para obviamente transformarlos a metros, y aquí debe haber estado a la menos 2 en ambos apartados, ¿vale? Y obviamente sustituyendo ya nos da este valor, ¿sí? Entonces automáticamente se le hace la siguiente, por favor, compañero Antonio. Ya como su compañero decían, teníamos que despejar de la fórmula presión 2 y automáticamente nos quedaba 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por altura, ¿sí? Aquí podemos poner el cambio de altura, factorizado, más la presión 1. Volvemos a factorizar aquí todo, ¿sí? Se ve bonito. Y por lo tanto, lo único que hacemos es sustituir la información, dándonos un valor de 329.6. ¿Alguna duda con esta información? Los demás compañeros. Entonces, chicos, esta ecuación de Bernoulli nos permite tener 2 secciones de tubo, ¿sí? Básicamente con diferente diámetro, ¿sí? Donde nosotros queremos evidenciar cuál va a ser el cambio que va a tener el flujo desde una sección a otra. Y tenemos que tener en cuenta 3 parámetros. Uno viene siendo la presión. Otro viene siendo la energía cinética y la energía potencial, ya que todo esto está conformado por trabajo, ¿sí? El otro ejercicio, el que viene en la siguiente diapositiva, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor, Antonio? Se lo llevan de trabajo en casa, por favor. Y lo estaremos revisando el día de mañana. Hay que despejar adecuadamente la fórmula. Si vean los datos que ustedes tienen, manejen las mismas unidades de medida. Igual en el ejercicio pasado pueden dejar, como dijo su compañero Pineda, no es necesario cambiar las unidades a metros, pueden dejarlas en milímetros, ya que automáticamente se cancelan. Entonces, hay que ir haciéndolo. Mientras ustedes lo van anotando, voy a tomar lista, ¿sí? Ya que me lo están pidiendo constantemente. La lista. Vamos a ver. Aldrete. Presente. Álvarez. Arana. Presente. Barrera. Presente. Borrallo. Presente. Corrales. Presente. Coutinho. Presente. García Islas. Presente. García Ramírez. Presente. García Sancho. Presente. López García Katia. Presente. López Manuel. Presente. López Carolina. Presente. López Wang. Presente. Madrigal. Presente. Martínez. Presente. Monroy. Presente. Mora. Presente. Ortiz. Presente. Parra. Presente. Pineda. Presente. Salas. Presente. Presente. Sandoval. Presente. Zamora. Presente.
¿Vale? Entonces se llevan ese ejercicio, chicos. Repito, pongan su lista de datos de un lado, ¿sí? Luego, si quieren, hagan su dibujo, ¿sale? O pueden hacer el dibujo antes, datos. Luego ponen las fórmulas que van a ocupar. Palomean lo que tienen en la fórmula de la ecuación de Bernoulli y ya empiezan a obtener datos, ¿sí? Falta antes para hacer su cálculo general, ¿vale? Bueno, chicos, por parte es todo. Nos veremos en la siguiente sesión, si se llevan ese trabajo en casa, y nos vemos mañana.